Buenas tardes, profesor Edward Alexander León Valladares. Soy la alumna María Fernanda Cruz Rodríguez y esta es mi exposición sobre la revisión sistemática narrativa, cuyo título dice, el efecto de la inteligencia emocional en el rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario en el Perú. Antes de empezar, les voy a mostrar un pequeño índice sobre las cosas que iremos a tocar en esta exposición. Primero está la introducción, luego las tendencias, los patrones, los vacíos de conocimiento, los sesgos, las hipótesis y finalmente unas conclusiones. Antes de tocar la introducción, cabe decir que el objetivo de esta exposición no es solo presentar los hallazgos, sino la síntesis crítica y metodológica de la evidencia peruana disponible sobre la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en la etapa secundaria. Ahora sí, siguiendo con la introducción, nos dice, la inteligencia emocional o IE es un constructo fundamental que influye en la capacidad de manejar el estrés, la adaptabilidad y las relaciones interpersonales. En el contexto educativo, existe una fuerte hipótesis de que estas habilidades blandas deberían impactar positivamente en el rendimiento académico o RA. En el Perú, donde la necesidad de mejorar los recursos educativos es constante, es vital saber si intervenir en el desarrollo de la inteligencia emocional tiene un sustento empírico. Esta revisión busca responder específicamente a esa necesidad. Como bien les comenté a un comienzo, el título de esta investigación está basado en encontrar si la inteligencia emocional afecta en el rendimiento académico en los estudiantes. Ahora seguimos con las tendencias centrales del efecto. Como podrán ver en todas las PPTs, o en su gran mayoría, solamente están los subtítulos y algunos puntos dentro de estos. La mayoría no tiene el contexto completo, porque yo los voy a ir explicando de poco en poco según cómo vayamos avanzando. Bueno, primero hablemos de las tendencias centrales del efecto. Los tres estudios revisados convergen en la existencia de una correlación positiva y altamente significativa. En términos poco más sencillos, la inteligencia emocional ejerce un efecto sobre el rendimiento académico. Esto significa que un mayor desarrollo de habilidades emocionales en adolescentes peruanos, como la autorregulación y las destrezas interpersonales, está asociado consistentemente con mejores calificaciones y un desempeño académico superior. Asimismo, ahora vamos a hablar sobre los patrones y el alcance limitado. Bueno, dentro de eso están los sesgos contextuales, como pueden observar después de patrones. Dentro de eso está el sector público y medición o modelo de rasgo. Hablando primero sobre el sector público, esto nos dice que la limitación contextual es severa. El 100% de la evidencia analizada se restringe a instituciones educativas públicas o estatales. Esto crea un vacío de generalización fundamental. Desconocemos si variables como la inversión en recursos, el currículum de habilidades blandas o el perfil socioeconómico del sector público modulan la relación de la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Ahora, en el caso del modelo de rasgos, existe una dependencia total del instrumento, el cual mide la inteligencia emocional bajo el modelo de rasgo o mixto, es decir, en la autopercepción de las habilidades emocionales. Esto genera un sesgo de medición, ya que omite el modelo de habilidad o la ejecución real de las tareas emocionales, lo cual es crucial para la psicología de las emociones. Siguiendo, vamos a hablar sobre las limitaciones metodológicas críticas. Dentro de eso también pueden observar que hay dos puntos, la, fal- la falta de causalidad y el diseño que es transversal y correlacional. Bueno, antes que nada, los tres estudios que hemos investigado, que hemos usado como base para esta investigación, han sido de diseño transversal, correlacional y no experimental.
Un pequeño ejemplo sobre la correlación es que es una señal de dos trenes que viajan en paralelo, pero eso no nos quiere decir si el movimiento del tren A impulsa al tren B o que esto puede ser a la inversa. El diseño transversal solo establece la asociación, por lo tanto, no podemos, bajo ningún concepto científico, afirmar que el instrumento de la inteligencia emocional causa la mejora en el rendimiento académico. Podría ser al revés, o ambos podrían ser causados por otro factor como el apoyo parental. La ausencia de un diseño longitudinal que siga a los estudiantes a lo largo del tiempo y la falta de grupos control en intervenciones constituye el principal sesgo de diseño que anula la capacidad de la revisión para ofrecer recomendaciones predescriptivas sólidas en políticas educativas. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los vacíos fundamentales. Como ven también, acá encontramos las brechas del sector público, perdón, las brechas del sector privado, los mecanismos desconocidos y la ausencia de intervenciones. En el primer punto, nos cabe decir que urge extender la investigación a las escuelas privadas. Necesitamos verificar si los hallazgos se replican en un contexto con perfiles socioeconómicos, currículos y recursos probablemente distintos. Esto es fundamental para la generalización de nuestra revisión. En el caso de los mecanismos desconocidos, el vínculo en la inteligencia emocional y el rendimiento académico no es una línea recta, es un proceso mediado por otras variables psicológicas y ambientales. La investigación actual es bivariada y no explica el cómo. Necesitamos urgentemente introducir variables medidoras y moderadoras, como el clima escolar y las estrategias de afrontamiento ante la presión académica. La ausencia de modelos multivariados nos priva de la explicación teórica del efecto. Y como tercer punto, la ausencia de intervenciones. La investigación no es útil si no se puede aplicar. La total carencia de estudios que evalúen la eficacia práctica de programas de inteligencia emocional en secundaria significa que, aunque sabemos que la inteligencia emocional es buena, no tenemos ninguna herramienta válida en el Perú que demuestre que es efectiva para elevar el rendimiento académico. Seguimos comentando un poco sobre secuencias directas. Es un sesgo de causalidad inversa o confundida. Es decir, la metodología nos prohíbe establecer la precedencia temporal. No podemos decir con certeza si la inteligencia emocional alta es causa de un mejor rendimiento académico o si un alto rendimiento académico genera mejor autoeficacia. Por ende, una mejor inteligencia emocional. La falta de grupos de control impide aislar el efecto real de la inteligencia emocional. Básicamente, no hay manera de cómo hablar con certeza si la inteligencia emocional apoya al rendimiento académico o tiene efectos sobre ella o si es al revés. Por eso que no hay una manera de verificarlo y encontrar la validez sobre esto. Ahora hablando sobre los sesgos de representatividad, encontramos primero lo del sector público, que ya creo lo habíamos mencionado en los sesgos anteriores. Bueno, el 100% de la evidencia proviene de instituciones estatales. Esto genera un sesgo de generalización, haciendo que las conclusiones sean aplicables únicamente a este sector. No podemos extrapolar estos resultados al sector privado sin estudios de validación. Luego está el muestreo no probabilístico. El patrón dominante es la muestra por convivencia o intención. Esto es un sesgo de muestra local. Los estudiantes de distritos, perdón, o provincias específicas limitan la representatividad. No podemos asumir que estos hallazgos se replican en total de la población de la secundaria completa. Eh, Básicamente, no podemos decir que todos voten un mismo resultado, porque puede ser que de repente estudiantes que sean de otras regiones más altas, como de la selva o de la sierra, no saquen un mismo resultado que un estudiante de la capital. Esto va a ir variando según el lugar
donde se puede aplicar los estudios. Bueno, ahora están los sesgos de medición y metodología. En el sesgo de medición nos menciona la dependencia exclusiva del inventario limita la perspectiva teórica del modelo de rasgo. Esto deja fuera al modelo de habilidad, que evalúa la capacidad real de ejecutar tareas emocionales. En este caso, solo estamos viendo una faceta de la inteligencia emocional. Ahora, en el análisis bivariado, las investigaciones es fundamentalmente bivariadas. Esto no es suficiente. El vínculo es complejo y está mediado por factores ambientales o psicológicos como el clima escolar o los hábitos de estudio. La omisión de estas variables en análisis multivariados nos priva de la explicación mecánica del efecto. Y finalmente, la falta de grupos de control. La ausencia de grupos de control no solo es un problema de causa, sino de confusión. No podemos descartar que el efecto positivo observado sea atribuyble a factores externos o a variables extrañas no medidas, lo que debilita la confianza en el coeficiente de correlación. Bueno, seguimos hablando y ahora vamos a mencionar la consecuencia crítica de la práctica. En este caso nos dice, consecuencia más crítica y visible es la ausencia total de estudios de intervención. Esto significa que, aunque la inteligencia emocional parece beneficiosa, no tenemos evidencias de que sea eficaz o sea ineficaz de ningún programa práctico. En la práctica, nuestras conclusiones no se traducen en recomendaciones políticas o educativas o programas de intervención, con respaldo empírico de su efectividad. La academia sabe que está asociado, pero ignora cómo intervenir de manera efectiva. Ahora sobre las barreras de investigación. Bueno, debemos reconocer que la dependencia constante en diseños correlacionales y muestras por convivencia no es causal. Señala una barrera de recursos y capacidad metodológica en la investigación local. Ejecutar estudios longitudinales o causas experimentales requiere una inversión de tiempo y presupuesto significativamente mayor. Esta barrera perpetúa un ciclo de investigación descriptiva, que es en lugar de prescriptiva, ¿qué hacer? Bueno, finalmente vamos a hablar sobre las hipótesis. La primera es la hipótesis descriptiva, en la cual nos dice que la justificación, primero, nos permite caracterizar la prevalencia de la inteligencia emocional en el sector privado, un fragmento completamente inexplorado. Segundo, y más importante, proporciona un punto de referencia para comparaciones futuras. Si encontramos diferencias significativas, tendremos que incluir el factor sector educativo como una variable moderadora en cualquier modelo predictivo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las hipótesis racionales. Existe la relación positiva entre las estrategias de afrontamiento y habilidades interpersonales. Bueno, hemos seleccionado las estrategias de afrontamiento como nuestra variable medidora potencial. Queremos establecer si la capacidad de un estudiante para manejar el estrés académico, en el caso del afrontamiento, es un puente psicológico que enlaza una alta inteligencia emocional con el éxito académico. Si esta asociación se verifica, da el paso inicial para la construcción de modelos multivariados que por fin expliquen el cómo funciona la relación. Ahora, las hipótesis causal o predictiva. Esta hipótesis es única que nos permite mover la aguja del conocimiento. Aborda directamente la falla metodológica de los estudios transversales. La inclusión de un diseño causa experimental nos da la rigurosidad necesaria para verificar el contexto causal y por lo tanto validar si un programa de inteligencia emocional es una inversión útil y efectiva para el sistema educativo. Finalmente, el impacto del diseño causa experimental. En el caso de verificar el efecto causal, mediante la manipulación de la variable o el programa de intervención, podemos inferir la causalidad. Grupos de control. Esto aísla el efecto de la intervención de otros factores externos, como el apoyo emocional o la maduración natural. La evaluación longitudinal. Al evaluar post-intervención y con un seguimiento a 3 meses, garantizamos que el efecto sea duradero
y no un simple efecto placebo o temporal. Finalmente, como algunas conclusiones, podemos decir que el hallazgo principal es que la inteligencia emocional o IE se correlaciona positivamente y significativamente con el rendimiento académico. Esto está como población con los estudiantes de nivel secundaria en el Perú. La evidencia es metodológicamente débil e insuficiente para la práctica. La dependencia de diseños transversales impide demostrar la causalidad de la inteligencia emocional y el rendimiento académico. La evidencia se restringe al sector público, limitando una generalización. Asimismo, para generar conocimientos prescriptivos, la investigación debe enfocarse en causalidad, que es implementar diseños causa experimentales o intervenciones para verificar que la inteligencia emocional efectivamente aumenta el rendimiento académico. Mecanismos, incluir variables medidoras, el afrontamiento, para explicar cómo funciona la relación. Y el contexto, que es entender la investigación, que es extender, perdón, la investigación al sector privado para validar el efecto. Como conclusión general, la prioridad científica es trascender la correlación para validar que la IE es una herramienta de política educativa efectiva. Bueno, eso sería todo por la exposición de mi parte. Muchas gracias y espero que les haya gustado.